Me llamo Laura, y hasta hace unos meses, pensaba que mi vida estaba perfectamente en orden. Vivo en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y complicadas del mundo, donde todo puede suceder. Como muchas mujeres de mi edad, me he abierto camino trabajando duro y tratando de mantener un círculo cercano de personas en las que pudiera confiar. Entre ellas, estaba Andrea, mi mejor amiga desde hace más de 5 años. Andrea y yo éramos inseparables. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento, nuestra conexión fue inmediata. Compartíamos todo, nuestras alegrías, nuestros secretos, y nuestros sueños de futuro. Siempre pensé que era la hermana que nunca tuve. Así que, cuando me mudé a un nuevo departamento en Polanco, le ofrecí quedárselo a ella para compartir gastos. Todo parecía perfecto. Pero, a veces, la confianza ciega puede cegarte a los verdaderos motivos de alguien. Todo cambió cuando comencé a salir con Daniel, un hombre encantador que conocí a través de amigos en común. Daniel tenía todo lo que siempre había buscado, era cariñoso, trabajador y atento. Después de unos meses de relación, empecé a notar que Andrea parecía un poco diferente conmigo. Estaba más distante, más fría. Aunque al principio pensé que solo eran cosas de la rutina diaria, pronto empezaron a ocurrir cosas que me hicieron dudar. Andrea empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi relación con Daniel. Me decía que él no era para mí, que seguramente estaba conmigo solo por interés, y me aconsejaba que no confiara tanto en él. Al principio lo tomé como una amiga preocupada, pero con el tiempo, sus comentarios se volvieron más oscuros. Laura, deberías tener cuidado con él. Los hombres así siempre terminan lastimando a alguien, me decía con una sonrisa que ya no reconocía. La tensión entre nosotras creció, pero como siempre había confiado en Andrea, nunca pensé que sus comentarios tuvieran otra intención. Hasta esa noche. Una tarde, Andrea me propuso salir a un bar en el centro con unas amigas que habíamos conocido recientemente. Estaba cansada y no tenía ganas de salir, pero ella insistió tanto que finalmente acepté. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, como si estuviera apurándome para ir. Durante la cena, noté que Andrea pasaba mucho tiempo mirando su teléfono, enviando mensajes a alguien con frecuencia. Cuando le pregunté a quién le escribía, me sonrió y dijo que solo estaba hablando con otra amiga. Intenté ignorarlo. En el bar, algo comenzó a sentirse mal. Andrea seguía mirándome de una manera extraña, como si esperara algo. Fue entonces cuando un hombre que no conocía, de unos 40 años, se acercó a nuestra mesa. Andrea le sonrió, y para mi sorpresa, se levantó para hablar con él en privado. Me sentí completamente desconcertada. Ella regresó a los pocos minutos, pero su actitud había cambiado, estaba más nerviosa, y yo comenzaba a sentir una creciente sensación de incomodidad. Poco después, las amigas de Andrea sugirieron que fuéramos a otro lugar. Dijeron que conocían un bar más exclusivo y que teníamos que aprovechar la noche. Algo en mi interior me decía que no debía ir. Había algo extraño en toda la situación, en la forma en que Andrea y sus amigas intercambiaban miradas, pero no quería parecer paranoica, así que acepté. Nos subimos a un taxi, y durante el trayecto, noté que estábamos alejándonos mucho más de la zona que conocía. Finalmente, llegamos a un lugar oscuro, alejado del centro de la ciudad. Ya no estábamos en una zona segura, y la inquietud en mi estómago se intensificó. Fue en ese momento que Andrea, sin ninguna razón aparente, se levantó y dijo que necesitaba irse. Me dejó sola con las otras chicas, que no conocía bien, y desapareció sin más explicación. El miedo se apoderó de mí. Quise irme de inmediato, pero cuando intenté hacerlo, uno de los hombres en el bar me bloqueó el camino. Su sonrisa era siniestra, y me di cuenta de que todo había sido planeado. Andrea me había traicionado. Sentí el pánico subir por mi cuerpo. Intenté mantener la calma y no mostrar mi miedo, pero sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Intenté buscar una salida, pero cada movimiento parecía estar vigilado. En ese momento, comprendí que Andrea me había expuesto, que me había dejado en ese lugar a propósito. Las conversaciones que había tenido con ella, sus advertencias sobre Daniel,
Todo había sido una distracción para ocultar su verdadera intención. Quería creer que estaba equivocada, que Andrea no podía haberme hecho esto, pero cada señal apuntaba a su traición. Ella había organizado todo para dejarme vulnerable, sola y expuesta. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura, pero sabía que la situación iba de mal en peor. En ese momento, uno de los hombres se acercó a mí, con una sonrisa fría, me dijo: «Creo que te quedaste sola, ¿verdad? Parece que tus amigas ya no están aquí para ayudarte». Mi corazón se detuvo. El aire se volvió pesado a mi alrededor mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre que me había bloqueado el camino sonreía de una manera perturbadora, y con cada segundo que pasaba, sentía como el miedo se instalaba más profundamente en mi pecho. Andrea me había dejado sola, en manos de personas peligrosas, y no había ninguna duda al respecto. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué ganaba con traicionarme de esta manera? Mi mente se aceleraba, tratando de buscar una salida. Sabía que debía actuar rápido, pero estaba completamente desorientada. Los otros hombres en el bar parecían estar en completa sintonía con lo que estaba sucediendo. Uno de ellos, el que había hablado con Andrea antes de que se fuera, se acercó más, reduciendo el espacio entre nosotros. Mis manos temblaban. «No hay prisa, Laura. Solo queremos hablar contigo», dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. Sabía que sus intenciones eran cualquier cosa menos amistosas. Intenté mantener la calma y pensar con claridad. No podía dejar que vieran mi miedo, pero por dentro, mi cuerpo entero estaba gritando por huir. Las salidas del bar parecían demasiado lejos, y cada paso que intentaba dar estaba siendo observado. Estaba atrapada. «¿Qué es lo que quieren?», pregunté, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Quería ganar tiempo, aunque no sabía cuánto podría resistir sin perder la compostura. Uno de los hombres me miró de arriba abajo, evaluándome como si fuera un objeto. «Tú no eres lo que queremos. Pero tienes algo que nos pertenece», respondió fríamente. No entendía de qué estaban hablando. Mi mente estaba en blanco, buscando alguna conexión, pero no encontraba una razón que justificara lo que estaba sucediendo. La traición de Andrea seguía retumbando en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué podría haber hecho para merecer esto? Justo cuando el hombre intentó acercarse más, mi teléfono sonó. El sonido rompió la tensión momentáneamente, y sin pensarlo dos veces, tomé el celular de mi bolso. Era Daniel. «¿Dónde estás, Laura? Llevo horas buscándote», dijo su voz, claramente preocupada. En ese instante, sentí una chispa de esperanza. No podía decirle directamente lo que estaba pasando, pero tal vez podría enviarle una señal. «Estoy en el bar que mencioné antes, pero ya voy a casa», respondí con voz temblorosa, esperando que captara que algo no estaba bien. El hombre que estaba a mi lado me miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra que decía. Sabía que no podía arriesgarme a decir más, así que colgué antes de que Daniel pudiera hacer más preguntas. Mi única esperanza ahora era que Daniel supiera lo suficiente para venir a buscarme. Pero, ¿cuánto tiempo me quedaba antes de que estos hombres decidieran hacer algo más? El miedo me envolvía. Uno de los hombres me tomó del brazo con fuerza. «No hemos terminado, Laura. Si intentas salir corriendo, solo harás que las cosas sean peores para ti». Mi mente corría. No tenía muchas opciones. Si me quedaba, no sabía lo que podrían hacerme, pero si intentaba escapar, las consecuencias podrían ser igual de graves. Sabía que no podía quedarme esperando que algo milagroso sucediera. Tenía que actuar. En un momento de pura desesperación, utilicé la única cosa que sabía que podría funcionar. Fingí marearme. Mi respiración se hizo rápida y comencé a tambalearme, dejando caer mi bolso en el proceso. Los hombres parecieron sorprendidos por mi repentino cambio de comportamiento. «Creo que, no me siento bien», dije con voz entrecortada, llevando una mano a mi cabeza como si estuviera a punto de desmayarme.
El hombre que me sujetaba soltó mi brazo momentáneamente, lo que me dio la oportunidad que necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, me levanté de golpe y corrí hacia la salida, dejando a los hombres confundidos por unos segundos. Sabía que esos segundos eran mi única oportunidad. Corrí como nunca antes en mi vida. Escuché a los hombres gritar detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Solo pensaba en llegar lo más lejos posible, esperando que Daniel entendiera que algo no estaba bien y viniera por mí. Corrí por las calles oscuras, con el sonido de mis propios pasos resonando en mi cabeza. Justo cuando sentí que no podía correr más, un coche se detuvo frente a mí. Era Daniel. Abrí la puerta de inmediato y me subí, jadeando y temblando de miedo. Sin preguntar, Daniel aceleró y nos alejamos de aquel lugar. El silencio en el coche era pesado. Mi mente seguía procesando todo lo que había sucedido, pero sabía que no podía mantener el silencio por mucho tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel, su voz llena de preocupación. No sabía por dónde empezar. Andrea, mi mejor amiga, me había traicionado de la peor manera posible. Me había entregado a esos hombres, y no entendía por qué. Pero una cosa era clara, Andrea me había vendido. Andrea, ella planeó todo. Me dejó ahí sola con esos hombres, como si hubiera querido que me pasara algo, le dije con la voz rota. El rostro de Daniel cambió al escuchar lo que le contaba. Había rabia en sus ojos, pero también una profunda preocupación. Sabía que algo más estaba ocurriendo detrás de todo esto. Necesitamos denunciarla, dijo, apretando con fuerza el volante. Esto no puede quedar así. Sabía que tenía razón, pero también sabía que denunciar a Andrea no sería fácil. ¿Qué pruebas tenía? Todo había sido tan rápido, y la única certeza que me quedaba era el miedo que sentía. Había confiado en ella, y ahora esa confianza me había llevado al borde de una situación peligrosa. Durante los días siguientes, me quedé con Daniel, sin volver al departamento que compartía con Andrea. Lo primero que hice fue bloquearla de mi teléfono, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. No entendía sus motivos, si lo había hecho por envidia, dinero, o algo peor, pero lo que había quedado claro era que nunca había sido la amiga que pensé que era. No podía evitar preguntarme cuántas veces me había manipulado sin que me diera cuenta. ¿Cuántas de sus acciones habían sido para su propio beneficio, mientras yo creía en nuestra amistad? El dolor de la traición se sentía como una herida abierta que no dejaría de sangrar pronto. Al final, tomé la decisión de mudarme y dejar atrás todo lo que me conectaba con ella. Presenté una denuncia con la poca información que tenía, pero lo que más quería era recuperar mi paz. Andrea me había quitado eso, y aunque no sabía si alguna vez encontraría una explicación, nunca la perdonaría. Si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos llenos de suspense, traiciones y emociones intensas. La lealtad puede ser quebrada, pero el instinto de supervivencia siempre prevalece.